En el lenguaje común decimos que las personas, digamos, son idealistas porque tienen grandes sueños, porque tienen grandes metas, porque tienen aspiraciones o porque son personas soñadoras, ¿no? Entonces las llamamos idealistas. Yo soy un idealista, decimos, ¿no? Por otro lado, llamamos materialistas en el lenguaje común y corriente a las personas que su vida pues se centra en los lujos, se centra en los objetos materiales, en comprar mercancías suntuosas. Entonces, a ese tipo de personas en el lenguaje común les llamamos materialistas, ¿sí? Pero en la filosofía, esto tiene un significado completamente diferente. Vamos a ver qué es exactamente esto de idealismo y materialismo y por qué lo estamos tocando así el uno y el otro y por qué no más cosas, sino esos dos. Vamos a explicarlo. Sucede que la filosofía tiene muchas corrientes, hay muchas escuelas. Si tú abres un libro de filosofía vas a encontrar pues un montón de escuelas, corrientes, el positivismo, empirismo y así, un montón de escuelas. Todas esas escuelas las podemos agrupar en dos grandes grupos o categorías dentro de la filosofía. Algunas corrientes van a ser idealistas y las otras van a ser materialistas. Básicamente esta es la gran división de la filosofía en dos partes, se divide, ¿sí? Esto no se explica mucho en las escuelas, en las universidades, porque no conviene, claro, explicar esto. Cuando tú abres un libro de filosofía es muy confuso, es muy complicado, hay muchas teorías, ideas, pero al final vamos a dividirlas en estas dos grandes escuelas. Idealismo, por un lado, y materialismo, por otro lado. Esto consiste en cómo nosotros vamos a resolver el problema fundamental de la filosofía. ¿Cuál será ese problema fundamental de la filosofía? Yo sé que en filosofía hay muchas preguntas que responder, hay muchas cuestiones, podemos hablar sobre la ética, la sociedad, sobre el concepto de la libertad y muchas cosas más, pero hay un problema fundamental de la filosofía que se eleva sobre todos los demás problemas. Y depende de cómo respondamos al problema fundamental de la filosofía, nosotros seremos idealistas o seremos materialistas, dependiendo de nuestra respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué fue primero, el espíritu o la materia? O dicho de otra forma, ¿qué fue primero, el ser o el pensamiento? El ser sería la materia y el pensamiento sería el espíritu, ¿ok? ¿Qué fue primero, la conciencia o la realidad material? Entonces, ¿cómo vamos a responder a esta pregunta? ¿Qué fue primero? Podríamos preguntar también, ¿qué fue primero? ¿Fue primero Dios o fue primero el hombre? ¿O la materia o el espíritu? Ahí me ponen materia, perfecto, Michael. Excelente. Bueno, dependiendo de cómo respondamos, pues vamos a ser idealistas o vamos a ser materialistas. No hay ningún problema con que tú creas en Dios. Este es un espacio democrático. Aquí yo no te voy a criticar que tú crees en Dios. No, para nada. Simplemente estamos enseñando esto, nada más. ¿Sí? Vamos a ver. Los materialistas van a decir que primero fue la materia y los idealistas van a decir que lo primero fue el espíritu. ¿Está bien? Entonces ahí dice, los idealistas dicen que primero fue el espíritu y los materialistas van a decir que primero fue la materia. Vamos a pensar en la idea de Dios. ¿Será que Dios creó al hombre o será que el hombre creó a Dios? ¿Cómo así, profe? Puede ser que Dios sea una idea del hombre. Puede ser que Dios no es que haya creado el mundo, sino que el mundo, la materia organizada, creó al hombre y el hombre creó la idea de Dios, en cuyo caso seremos materialistas. Pero si tú piensas que no hay realidad material, que no podemos, digamos, estudiar esa realidad objetiva que está fuera de nuestra conciencia y que todo el mundo es una ilusión, son ideas, entonces vamos a ser idealistas. ¿Está bien? Son dos posiciones que se oponen una a la otra. Por un lado,
El materialismo nos va a decir que existe una realidad objetiva fuera de nuestra conciencia, fuera de nuestro pensamiento, existe una realidad objetiva a la cual nos podemos aproximar con la ciencia. Podemos ir aprendiendo esa realidad, podemos ir descubriendo cuál es la verdad detrás de esa realidad, podemos ir aprendiendo las propiedades de los objetos, podemos medirlos, podemos establecer leyes. Entonces, no depende de nuestra conciencia esa realidad material que ya existe. Si nosotros morimos, esa realidad sigue existiendo. ¿Ok? En cambio, los idealistas van a decir de que en realidad no hay realidad objetiva, ya que la realidad es subjetiva, creada por nuestra mente. Quiere decir, si nosotros pues estudiamos algún objeto desde el punto de vista idealista, vamos a decir que pues las propiedades de ese objeto son simplemente aspectos subjetivos creados por nuestra mente, ¿no? El tamaño, el color, el olor, la dureza, son ideas. No es que exista objetivamente, sino que son ideas y cada persona tiene una apreciación subjetiva de la realidad. Entonces, en ese caso, seremos idealistas, ¿no? Vamos a pasar a decir que la realidad no es objetiva, sino es subjetiva, que todo es una ilusión en realidad, que todo es una idea creada por nuestra mente y que lo que existe en realidad es nuestro espíritu. Y el espíritu llevado, digamos, al extremo sería el gran espíritu que le vamos a llamar Dios. Entonces vamos a deducir que Dios realmente es el creador de todo lo que existe. A través de nuestro espíritu es Dios quien está por encima. El materialismo va a decir que la materia es la que crea el espíritu. ¿Cómo así va a justificar el materialismo que la materia crea al espíritu? Lo va a justificar de la siguiente manera. Van a decir de que, por ejemplo, el cerebro, que es una realidad material, gracias al cerebro es que nosotros podemos pensar, podemos, digamos, crear las ideas, incluso la idea de Dios, a través de una entidad material objetiva llamada el cerebro. Entonces, es la materia la que crea el espíritu, ¿sí? En cambio, el idealista va a pasar a decir de que no, que es el espíritu, o sea, Dios, quien ha creado todo lo que vemos, la materia. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos explicar cómo han emergido tantas realidades objetivas y si nosotros vamos al pasado, antes de la Tierra, al principio del universo, es absurdo decir que de la nada pues apareció la materia. Entonces tienen argumentos también los idealistas, tienen sus argumentos. Además, ellos dicen que la apreciación es subjetiva, o sea, todo es percepción. Cuando nosotros vemos al sol, unos pueden decir, bueno, el sol es blanco, otros dirán el sol es amarillo, otros dirán el sol es rojo y nunca nos ponemos de acuerdo, es porque cada uno tiene una percepción. Entonces, si cada uno tiene una percepción, todo es subjetivo, depende del observador, por lo tanto, la realidad está compuesta de ideas, ¿ok? Y la idea absoluta, el espíritu absoluto sería Dios. Entonces, todo se explica mediante esos conceptos en el idealismo. Ahí vemos, por ejemplo, el sol. Si yo soy un idealista, diré pues que el sol es una idea creada por nuestro espíritu, por nuestra mente, que realmente no es una realidad objetiva, que no podemos aprender del sol, o sea, digamos, estudiarlo y analizar, digamos, sus propiedades, porque esas propiedades son al final subjetivas y dependen de cada observador. Entonces no hay realidad. Pero si somos materialistas, vamos a decir que el sol es una realidad externa, objetiva, y no depende de nuestra conciencia, no depende de nuestras ideas, que eso existe fuera de nosotros. Entonces, un idealista dirá pues que no, que esa realidad no existe, es una ilusión, es una idea. Pero el materialista siempre tiene la actitud de, a través de la ciencia, comprobar la realidad objetiva.
como podemos nosotros usar la ciencia para poder medir la radiación solar, podemos aprender de ese objeto. En cambio, los idealistas dicen que no es posible en realidad estudiar a los objetos. No vale la pena en realidad porque todo es subjetivo. Pero el materialista apoyado con la ciencia y la razón sabe que es una realidad externa porque puede estudiar sus características, sus propiedades. Por ejemplo, se ha descubierto los componentes químicos del Sol, ¿ok? A través de la ciencia. Entonces, la ciencia nos va acercando a la verdad. Y eso es el materialismo. Se apoya mucho en la ciencia para conocer la realidad material.